Bueno, estamos grabando, entonces buenas noches a todos. Bienvenidos a nuestra sesión en línea de nuestra ficha 333-6457. Espero me recuerden de nuestro proceso de inducción, que sigo siendo su tutora vocera todavía, y les voy a acompañar ahora en la competencia de comunicación. Pero antes de dar inicio como formalmente a todo, me gustaría escucharlos, no sé si a Pedro, a Sandra, que yo los veo por ahí muy activos en el chat, están haciendo un excelente trabajo como aprendices voceros. Cuéntenme un poquito cómo se han sentido en este tiempo, qué tal han estado las participaciones en estas sesiones en línea, cómo se han sentido con los instructores. Cuéntenme un poquito, por favor. Sí, puede ser Pedro, puede ser Rosa. Bueno, Sandra está levantando la mano. Sandra, la escuchamos. Sandra, la escuchamos. Buenas noches, instructora. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. No, pues contenta. Los profesores son muy dedicados y pacientes. Y no, y la compañera Rosa, la señora Rosa, para que me ha colaborado mucho. Cualquier dudita que yo tengo, pues ella me colabora. Es muy buena compañera, la verdad. Ah, qué bueno, Gracias. Sandra, gracias. Gracias por compartir esa impresión. Eso es importante. Ustedes lo decíamos al inicio de nuestro proceso de formación. Esto es un reto, ¿cierto? Esto requiere disciplina, autogestionar mucho su tiempo. Pues hay ciertos momentos de comodidad. Yo traté de llevar, por ejemplo, esta sesión hasta las 8 de la noche, o sea, para dar inicio a las 8 de la noche, esperando que hayan llegado de pronto de sus trabajos, bueno, que estén un poquitico más instalados, porque esto todo es todo un reto, todos los días, el poderse conectar o el no conectarse, el hacer las evidencias, algunas con mayor facilidad que otras, pero bueno, de verdad que le envío un saludo especial a Rosa y a Pedro, porque los he visto muy activos en el grupo y eso es importante. De eso se trata y como lo dice Sandra, poder colaborarle a los compañeros en las situaciones que vayan necesitando y demás. Vamos entonces a dar inicio a nuestra competencia. Pedro, levanta la mano, lo escuchamos. Sí, buenas noches, instructora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Pedro. ¿Me escucha? Sí. Sí, le escuchamos. Sí, bueno, como yo le acabé de comentar en el grupo de los compañeros, tuve 2 semanas y creo que como 2, 3 días, bastante un poco difícil, alejado del grupo porque pues me cambiaron el horario en el lugar de trabajo, pues me tocaba de tarde y no tuve la oportunidad de conectarme a las sesiones en línea en tiempo real, tuve que verme las grabaciones y pues gracias a Dios fue algo que hablando, pues comentando allá, pues se pudo solucionar y ya estoy nuevamente activo, y pues con ganas de ayudar a los compañeros. Qué bueno, muchas gracias, Pedro. Me alegra que se hayan podido organizar ese tema de los tiempos. Es muy bueno que animemos a los demás compañeros que de pronto tengan por ahí evidencias quedaditas, poderlo lograr, poderse poner al día, porque realmente es importante. Este es un trabajo que, digamos, apenas estamos empezando, pero la idea es si lo hacemos de manera constante, disciplinada, pues no nos vamos a alcanzar en las entregas de las evidencias y demás. Entonces, es muy importante que podamos estar allí muy de la mano, todos apoyándose, ayudándose, preguntando entre todos cómo poder adelantar una evidencia. Lo hemos dicho siempre, hay algunos que tienen mayor facilidad para el manejo de los sistemas, otros no tenemos tantas facilidades, pero pues lo tenemos que lograr, ¿cierto? Entonces sí es importante que trabajen muy de la mano y que lo podamos lograr. Voy entonces, como les decía ahorita, vamos a dar inicio a nuestra competencia de comunicación. Voy a compartir la pantalla, vamos a leer la guía de aprendizaje que es fundamental. Recuerden que la guía de aprendizaje en cada una de las fases es importante, es nuestra carta de navegación, es la que nos va llevando de la mano
para el cumplimiento de todas esas evidencias. Y luego vamos a revisar una presentación pequeña que yo traje para ustedes como para complementar y poder tener toda la claridad frente a la evidencia que debemos presentar. Digamos que esta evidencia que se debe presentar tiene plazo de entrega hasta el 30, es decir, hasta dentro de una semana. Pero la intención o la idea de estas sesiones en línea es podernos conectar de manera oportuna, poder revisar, analizar, chequear y si hay dudas, inquietudes y demás, las podamos aclarar. Si no alcanzamos a aclararlas todas acá, porque muy seguramente no todos han podido leer el material de apoyo a la formación, entonces pues las vamos superando en el camino, pero esta es la idea, que podamos tener estos espacios con tiempo y poderlo hacer juntos de la mejor manera. Voy a apagar la cámara porque es que estoy recibiendo mensajitos por ahí de señal inestable, como si el internet estuviera fallando. Entonces, para que no se me corte la comunicación, para que podamos tener el compartir pantalla, mientras esté compartiendo, voy a apagar la cámara, pero luego la vuelvo entonces a retomar. Cualquier pregunta de pronto lo dejamos para el final, porque al momento de compartir, pues como que ya dejo de ver esta pantalla con la normalidad de siempre. Y vamos entonces a revisar nuestra guía de aprendizaje. Recuerden que es fundamental, es muy importante tenerla a la mano. Si no la han podido descargar, entonces me dicen, la descargamos o yo se las comparto acá por el chat de de esta sesión, porque es fundamental poderla tener a mano. ¿Están viendo en este momento la presentación, la guía? Sí, sí, señora. Bueno, muy bien. Entonces, aquí me voy a devolver un poquitico. A ver, ta, ta, ta. En nuestra competencia de comunicación, y como ya ustedes se han venido familiarizando con las actividades de aprendizaje, con las evidencias de conocimiento, evidencia de producto y demás, vamos entonces a hablar de un aspecto muy importante que es la comunicación. Pero la comunicación desde el punto de vista eficaz, efectiva, asertiva, ¿cierto? Teniendo en cuenta entonces muchas situaciones de orden social, personal y productivo. Para el ser humano, tal y como lo dice acá nuestra guía, comunicarse es una experiencia inherente a nosotros mismos, ¿cierto? Digamos que desde que nacemos estamos tratando de comunicarnos, estamos dando señales, tenemos una comunicación no verbal por muchos años por muchos años no, por mucho tiempo de nuestra existencia, desde el mismo momento en que existimos como persona. El bebé llora para manifestar si tiene calor, si tiene frío, si tiene hambre, si se siente incómodo, si está sucio su pañal, etcétera. Esa es una forma de comunicación. Está transmitiendo un mensaje y alguien tiene que recibírselo, alguien tiene que entenderlo. Entonces, esa comunicación es inherente a nosotros mismos. Desde que existimos como persona, ya tenemos una necesidad de transmitir información, de recibir esos estímulos, de comunicar o de presentar nuestras ideas, pensamientos, emociones, y que a su vez se condicionan desde la cultura, el contexto social, la forma de sentir el mundo y los procesos de formación que hayamos adelantado. ¿Cierto? Estos son otros condicionantes de la experiencia humana. Ya lo hemos visto y lo hemos experimentado, por ejemplo, en nuestro grupo, tenemos personas que somos de diferentes regiones del país y esa cultura y el contexto social pues habla mucho de la forma en cómo nos comunicamos. Comunicarnos no es simplemente tener el mismo idioma o hablar la misma lengua, eso es importante, pero hay otros aspectos inherentes a nuestra cultura, el cómo nos movemos, el cómo gesticulamos, el si somos quizás un poco bullosos, hablantinosos o por el contrario somos un poco más pausados, ¿sí? Esa es un condicionante de nuestra experiencia en la comunicación. Hay comunicación oral, que es la que tenemos también de manera muy natural, fluye desde el inicio de nuestra existencia, empezamos a hablar, porque es algo que empezamos a aprender fácilmente. Y ya luego viene, digamos, otro nivel que es poder escribir.
Entonces nos comunicamos a través de la escritura. Hace mucho tiempo, ustedes son personas muy jóvenes, pero hace mucho tiempo existía incluso en Telecom, que existía en todos los pueblos del país, en todas las ciudades, municipios, etcétera, una forma de comunicarse que era a través del telegrama. Y enviar el telegrama es como si lo que hacemos ahora, ni siquiera con un WhatsApp, porque el telegrama era una forma de comunicarse escrito, pero muy puntual porque cobraban el servicio por cada palabra que se escribía. Entonces casi que se enviaba el mensaje del telegrama, llamar a la familia, está enfermo el abuelo, por decir algo, ¿sí? Así de corto era el mensaje y esa fue una manera de comunicación escrita que tuvimos los colombianos por muchísimos años, por muchísimo tiempo. En la medida que entra la tecnología y que empiezan a entrar por allá los Blackberries, los celulares y todo, ya ahorita la comunicación está al alcance de la mano. Ahorita nos comunicamos con alguien que está en Australia en un segundo, como si estuviese al otro lado de la calle donde nosotros nos encontramos. Entonces, digamos que la comunicación ha tenido una evolución importante. La comunicación escrita es también la que hacemos a través de estos mensajes de texto o de mensajes a través de los teléfonos inteligentes y demás. Pero se hace necesario el conocimiento de los procesos de la comunicación, ya lo vamos a revisar en nuestra diapositiva, porque la comunicación aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, en lo social, en lo personal, en lo productivo, y en lo productivo pues entendemos en las diferentes áreas o competencias ocupacionales en las que nosotros nos desenvolvamos. Y una buena aplicación pues es fundamental. A veces tenemos problemas de comunicación porque yo pensé que me habían entendido, ustedes pensaron que yo había entendido la pregunta que habían lanzado y al final el resultado no es el esperado, ¿cierto? Porque entonces esa comunicación no tuvo la mejor, no fue de la mejor manera. Miremos acá esta actividad de aprendizaje. Nos dice que debemos identificar la importancia de los componentes de la comunicación para transmitir un mensaje según sus características, intencionalidad y contexto. ¿Sí? Dice que todos hemos estudiado en algún momento de nuestras vidas qué son los componentes de la comunicación. Digamos que era algo básico que nos enseñaban. Bueno, en mi tiempo se llamaba español y literatura, ahora creo que se llama lectura crítica y demás, pero siempre nos enseñaron que habían tres elementos importantes o tres componentes de la comunicación, que era un emisor, un receptor y un mensaje, ¿cierto? Quién lo dice, quién lo recibe y qué es lo que hay que decir. Ya se han venido agregando otros componentes u otros factores a esos componentes de la comunicación. Pero entonces aquí nos lanzan una pregunta. Los componentes de la comunicación, digamos que ya me adelanté y se los dije, son estos tres básicos que siempre habíamos escuchado. ¿Los conocemos realmente? ¿Los usamos de forma consciente? Al transmitir todo el mensaje, muchas veces lo solemos hacer hasta de una forma inconsciente y automatizada. Con esta actividad buscamos lograr identificarlos, poder usarlos en nuestra cotidianidad y poder entonces adelantar la evidencia que tenemos que adelantar. Pero antes de volver a la evidencia, quiero venir aquí a una presentación muy pequeñita que yo tengo para ustedes. Voy a darles algunas herramientas que les van a ayudar a entender el material o a comprender o a familiarizarse un poco más con el material de formación que ustedes tienen disponible. Verifiquemos qué es entonces la comunicación. Entonces podemos decir que es un proceso de intercambio de información, de ideas, de significados entre dos o más personas, ya sea verbalmente, como lo estamos haciendo en este momento, por escrito o a través de otros medios. ¿Es esencial para las relaciones humanas la comunicación? Sí. Permite compartir conocimientos, establecer vínculos y organizarnos como sociedad. Sin la comunicación no hubiésemos podido avanzar donde avanzamos ahora. No entendamos la comunicación solo como los medios de comunicación. Ellos son fundamentales, ellos son una herramienta, pero aquí estamos hablando de la fase primaria que es
contarnos, hablarnos, mirarnos y entender el mensaje que tenemos. Aquí entonces les recuerdo componentes claves de la comunicación: el emisor, quien inicia el proceso de la comunicación enviando un mensaje; el receptor, quien lo recibe y decodifica el mensaje, o sea, traduce, dice, esto es lo que me están queriendo decir; y como tal el mensaje, la información que se transmite, ¿cierto? Entonces, parece básico y es básico. La comunicación es así de simple. Sin embargo, hay otros componentes que la empiezan a adornar, por decirlo de alguna manera. Hay dos tipos de comunicación: el verbal, que incluye la comunicación oral, o sea, hablada y escrita; el no verbal, que se refiere a los gestos, expresiones faciales, lenguaje corporal y otros signos. A veces hemos escuchado, hay momentos donde el lenguaje no verbal dice muchísimo. A veces aprendemos a leer ese lenguaje no verbal. A veces entendemos del otro si se siente incómodo, si está tranquilo, si pareciera que está nervioso, porque sus manifestaciones no verbales me empiezan a mostrar en qué estado se encuentra y en qué momento se encuentra de la comunicación. Si sus expresiones faciales, si el movimiento de sus manos, de sus piernas, me dicen está nervioso o está tranquilo, está relajado, está entendiendo el mensaje que le doy, o por el contrario, está bloqueado con el mensaje que está recibiendo. ¿Qué es entonces la comunicación no verbal? Es transferir la misma información de la que hablábamos ahorita, pero hacerlo a través de gestos, expresiones faciales, posturas corporales y el uso del espacio sin necesidad de palabras. Se compone de elementos como la kinésica, que son los movimientos corporales; la proxémica, que es el uso del espacio. Entonces pensemos si estamos en un auditorio, estamos en un salón de clase regular, en un aula regular. Entonces, cómo esa persona que nos está transmitiendo un mensaje hace uso de esto: mueve las manos, gesticula mucho, o por el contrario, metió las manos a los bolsillos. Entonces uno piensa, este está como desinteresado en lo que me está hablando, porque con las manos en los bolsillos como que no muestra mucho interés. Mm, Cómo se mueve en el espacio que tiene disponible, se mueve a lo largo de todo el tablero, de todo el salón, o simplemente se quedó quietecito en una esquina donde está el escritorio porque no es capaz de manejar el espacio. La paralingüística es el tono de voz o el ritmo. Hay tonos de voz que a veces son un poco planos, tranquilos, si se quiere un poco sosos, o sea, como que nos lleva como al punto de estoy que me duermo si sigo escuchando a esta señora. No sé si les ha pasado, pero a mí a veces me ha pasado. No solamente pasa en las aulas, en las formaciones académicas, sino que pasa en reuniones, o pasa con algunos amigos, o pasa con algunas personas que uno dice, ay, esta señora me está haciendo dormir porque está hablando tan despacio, tan pausado, la siento como lenta, y entonces esto me está llevando a ese nivel. Y otras veces nos encontramos personas que van a un ritmo acelerado y uno como que, listo, me conecté y ahí voy con ellos y estoy ahí bien, bien conectada. El tono de voz también no solamente es para poner una intencionalidad, para animar una conversación, para sosegarla, para tranquilizarla, si es que los ánimos están demasiado levantados. Cuando bajamos la voz pareciera que hay que llamar la atención de alguna manera. eh, Vengamos todos a la calma, o por el contrario, levantemos la voz porque ya definitivamente todos están hablando tan duro que es la única forma en que me puedan hablar. Y otro aspecto del tono es, digamos, indica la intencionalidad de lo que me están diciendo. A veces cuando estamos conversando por ahí, nos molestamos con algo, decimos, es que no es lo que dijo, es cómo me lo dijo, fue el tonito que utilizó, ¿cierto? A veces puede ser en el trabajo, lo envían a uno a hacer algo y uno sale como, uff, pero ¿por qué me está hablando de esta manera? Me está diciendo vaya y hágalo y seguramente es mi obligación, está dentro de mi contrato, dentro de mis funciones y demás, pero fue el tono, fue la forma en que me lo dijo, que es lo que me tiene como preocupada. Hay otro aspecto de la comunicación que se llama la cronémica,
y es el uso del tiempo. Entonces, en la comunicación, el uso del tiempo puede estar relacionado con, por ejemplo, mi manejo en esta sesión. Cuando le cito a una determinada hora, cuando doy un margen de espera, estoy considerando que quizás hay personas del otro lado de la pantalla que están luchando con la conectividad, que están luchando con el internet, que se les fue la energía, que está lloviendo muy duro, y entonces estoy tratando de ser considerado en mi proceso de comunicación con el uso del tiempo. O, estando ya conectados, respeto el tiempo que se me ha dado para comunicarme con ustedes. Puede ser en la empresa, puede ser en la iglesia, puede ser en la casa, puede ser en la academia. Entonces, el uso del tiempo también es un componente importante para la comunicación. Y es fundamental la comunicación no verbal, el tono del voz, los movimientos corporales y demás, porque pueden acentuar, sustituir o contradecir el mensaje verbal. Yo puedo decirles a ustedes, estoy muy feliz de volvérmelos a encontrar en este espacio, de poder conectarme de nuevo con ustedes, pero mi cara está triste, está aburrida y me van a decir, "Sí, pero la profe como tan rara, es que está muy contenta y mírele la cara, ¿cierto?" Entonces, ese lenguaje no verbal, mi postura y mis expresiones faciales sirven para acentuar, sustituir o contradecir el mensaje. Pónganle mucha atención a este aspecto de la comunicación no verbal, porque tiene todo que ver con la evidencia que vamos a desarrollar. ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, instructora, está claro. Sí, Excelente, muchas instructora. gracias. Gracias por responder, muy amables. Seguimos. Voy a explicarles la kinésica. Dice que estudia el significado de los movimientos del cuerpo, como los gestos, la postura y las expresiones faciales. El rostro es una de las partes más expresivas y universalmente reconocidas para transmitir emociones básicas como felicidad, tristeza, ira, sorpresa, miedo y asco. Hay personas que, por su naturaleza, su expresión facial, digamos, es mm, más clara, da información rápida. Hay otras personas que son un poco planas, que usted no sabe si están tristes, si están alegres, porque casi siempre están en de la misma manera. Yo, Ana María, soy supremamente expresiva. Con solo mirarme, ya la gente sabe, está muy contenta, está muy aburrida, le está molestando algo. Además que tengo un pequeño problemita, es que se me levanta una ceja cuando estoy como molesta, entonces calculen que me leen fácil. O sea, mi expresión facial se lee fácil. Mi comunicación kinésica, digamos que es alta, ¿sí? Porque además, si ustedes no me están viendo porque cerré la cámara, pero yo aquí hace rato estoy moviendo los brazos y las manos como si ustedes me estuvieran viendo, porque es mi forma de poder hablar y de expresarme, ¿sí? La paralingüística, como otro aspecto y componente importante de la comunicación, es la que se refiere entonces a los aspectos no verbales de la voz, el tono, el volumen, el ritmo, las pausas y la entonación. Estos elementos afectan directamente cómo se interpreta un mensaje, pudiendo cambiar su significado, por ejemplo, de una afirmación a una ironía. A veces contestan algo y entonces uno dice, ¿me lo está diciendo con sarcasmo o me lo está diciendo en realidad? Porque precisamente el ritmo o el tono que le puso a la comunicación me lleva a esa duda. A veces hacemos una manifestación y la gente nos dice, ¿me lo está preguntando o me lo está afirmando? Porque la forma en cómo entonamos o presentamos esa conversación, pues necesita ser aclarada. La proxémica, esto no se lo tienen que aprender ustedes, muchachos, estos conceptos no se los vamos a preguntar, pero les estoy dando herramientas para la evidencia. Entonces no se me preocupen por las palabras un poco complejas, sino que hacen parte de la comunicación y a veces es muy importante tener herramientas para podernos desenvolver.
La proxémica dice que se relaciona con el uso del espacio físico y la distancia entre personas durante la comunicación. No sé si les ha pasado, pero a veces uno tiene amigos que cuando le van a hablar necesitan cogerle el brazo a uno, necesitan tocarlo, como míreme, como póngame atención. A mí en lo personal no me gusta que me toquen. Pues cuénteme, hábleme que yo le voy a poner cuidado. Pero hay personas que empiezan a cogerle a uno el brazo y a moverlo y como míreme. Ese pedacito del manejo de la distancia entre las personas durante la comunicación para mí es sensible, muy, muy sensible. La distancia adecuada varía según la cultura, pero una invasión del espacio personal puede generar incomodidad y la distancia excesiva puede ser vista como desinterés, ¿cierto? Entonces, es como manejar un término medio respecto a la intención que tengo de comunicar algo, la importancia de mirarlo, no tocarlo porque quizás no le gusta, y aquí cuando habla de la cultura, podemos pensar que hay culturas en nuestro país que son mucho más alegres, que son muy divertidas, que son muy extrovertidas y tenemos otras culturas donde las personas son mucho más serias, más recatadas, pero de igual manera se están comunicando o están entregando un mensaje de manera adecuada. Entonces, todo esto es muy importante para que lo tengamos en cuenta. En un auditorio o en una comunicación o en un espacio virtual como en el que nosotros nos encontramos, en un momento determinado todos podríamos hablar, prender nuestras cámaras y seguramente nos vamos a leer. Vamos a leer el otro para decir, sí, este mueve harto los brazos, este está mirando la cámara, no, hay otro que mira como hacia abajo, está como tímido, no está muy interesado. Y todo depende de muchos aspectos en lo cultural. Esta cultura, por ejemplo, mía, que es un poco paisa, es una cultura hablantinosa, es una cultura que habla porque sí, pregunta porque sí, en un paradero del bus fácilmente entabla una comunicación, pues porque todavía estamos en ciudades relativamente pequeñas y seguras. Hay otras ciudades, por ejemplo, como Bogotá, una gran ciudad, donde la gente fácilmente no habla con el otro porque lo primero que está buscando es su seguridad, protegerse. No me puedo exponer, si me pongo a hablar con este, ¿qué será lo que me va a hacer? ¿Qué me va a decir? ¿Me va a robar? Etcétera. Entonces, aspectos como estos están ligados a la comunicación. Cronémica se refiere a cómo las personas conciben, estructuran y usan el tiempo en la comunicación. Esto incluye la puntualidad, las pausas o la duración de una interacción. A veces hay momentos en que uno se siente cansado de haber escuchado a la persona girando en el mismo tema, en el mismo mensaje desde hace rato. Y uno dice, a la primera le entendí, con la segunda como que reforcé. Y si alguna duda me quedaba, pues ya, súper le entendí. Pero en la tercera, la cuarta y la quinta, girando en lo mismo, puede traer problemas en la comunicación. Uno puede perder el interés. Uno dice, uy, no, ya, es que hace rato le entendí y sigue en lo mismo. Cuando habla de la puntualidad, está relacionada, sí, con el momento en el que yo llego a comunicarme, al momento en que fui citada, o me voy a hacer esperar, o voy a esperar un poco a que estén todas las personas que fueron convocadas, porque mi mensaje es directo, es para ellas y necesito que todos estén listos para escucharla. Contacto visual, parte crucial de la comunicación no verbal, que puede transmitir seguridad, atención o desinterés. Si hay un buen contacto visual con la persona todo el tiempo que conversamos, uno empieza a entrar como en un ámbito de confianza. Voy a tener credibilidad o le estoy creyendo a la persona que me está transmitiendo el mensaje. Si me mira es porque está atento o está interesado. Si no me mira, sino que se pone a hacer otras cosas, a mirar el celular, a comer, a hacer una llamada, a revisar cualquier documento que tenga en la mano, pues la falta de contacto visual lo puedo entender como un desinterés al momento de comunicarnos. Y los gestos, que son esos movimientos de las manos y brazos que pueden complementar o sustituir las palabras, ¿cierto? Esa postura, esa gestualidad hace que yo me sienta quizás un poco más cómodo porque me está dando como toda la confianza respecto al mensaje que me está
entregando. Es importante utilizarlos de forma natural y no sobreactuada. Y aquí viene un punto, un término que se llama el discurso. El discurso puede ser todo lo que yo estoy haciendo con ustedes desde hace rato, que estoy hablando, 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 y la interacción quizás está un poco limitada por el contexto mismo de nuestra sesión, ¿cierto? O sea, ustedes están del otro lado, no todos van a prender la cámara, algunos pueden participar, otros no están interesados en participar, pero están escuchando, están tomando nota o están ahí como al pendiente de lo que vamos a hablar. Entonces, el discurso dice que es una forma de comunicación formal, que expone ideas de manera organizada para informar, entretener o persuadir a un público. Cuando hablamos de informar, entonces me pudieron llamar, no sé, a la asamblea de propietarios de conjunto donde vivo. Y allá el administrador o el presidente del consejo se paró a contar una historia. Ese es un discurso para informar. Está exponiendo unas ideas de manera organizada y está informando. Entretener. Entonces podemos estar frente a una persona que su discurso se basa en una temática específica, pero adicionalmente lo hace de una forma tranquila, jocosa, casi cómica, y entonces su discurso me interesa, me gusta. El persuadir a un público, el persuadir, la persuasión, está muy relacionada con la política. No entendamos la política solo como el hecho del ejercicio político o democrático que hay en el país, sino que la política en su definición más pura es el arte de convencer al otro. Por eso es que, ahora sí pasándolo traspolándolo al ejemplo político, sí, el político me debe convencer, me debe persuadir de votar por él, por su plan de gobierno, bueno, por mil y una situación. Sin que aquí hablemos de política, es importante entender y que generalmente el discurso lo relacionamos con el discurso político. Alguien que se para en una tarima a contar y a contar una historia, a dar ideas y a hablar, y me convenció, su discurso me gustó. Eso es el discurso. Este proceso incluye exactamente los componentes de la comunicación que vimos al inicio. Un emisor, un receptor, un mensaje, un canal, que es el oral o el escrito, e integra el contexto para dar sentido a la comunicación. Se estructura típicamente en una introducción, en un desarrollo y en una conclusión. Así es el discurso. Hago una introducción, cuál es el tema del que quiero hablarles, desarrollo mi tema, o sea, el grueso del asunto, y luego doy unas conclusiones alrededor del tema que les expuse. Ahora sí vamos a revisar entonces nuestra evidencia, que es realizar un video y se ha titulado ¿Cómo nos comunicamos a través del discurso? Vamos a ir entonces a la página 17. Y quiero saber si todos ustedes tienen la guía o aprovechamos este espacio para compartirla en el chat del grupo, etcétera. ¿Todos la tienen? ¿Ya la descargaron? Bueno, voy a pensar que sí la tienen, aunque ya me preocupé de no escucharlos. Ustedes sí me están escuchando, muchachos. Sí, señora, pues yo sí la tengo. Ah, bueno, Sí, muy bien. Ok, muy bien. Sandra levantó la mano. Sí, señora. Pues su merced sabe que yo soy como un poquito como lenta para el computador. Si su merced me pasa el favor y la puedes enviar al grupo, si me hace el favor. Claro que sí, con mucho gusto. En un Muchas momentico se las pongo. gracias. Lo que pasa es que aquí por este chat del Teams no es como tan fácil compartir archivos, ¿cierto? ¿O cómo lo puedo compartir acá por el... No, ya se los pongo en un momentico entonces en el grupo del WhatsApp, ¿sí? Vamos a darle la lectura aquí a la guía y antes de que terminemos nuestra sesión, se las puedo compartir. Bueno, entonces aquí la guía de aprendizaje nos dice que nuestra evidencia, bueno, acá nos está diciendo que tenemos un material de formación
que está disponible para esta actividad que se llama comunicación oral y escrita comunicándonos y pues es importante que le puedan dar una chequeadita. Video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Dice, al comunicarnos realizamos un proceso integral donde utilizamos diferentes elementos comunicativos para transmitir ideas o conceptos en contexto y que persiguen un fin en su intencionalidad. Un ejemplo claro de esa comunicación es el discurso, emotivo, familiar, social, político. Por esta razón, esta actividad persigue que a través de un discurso, ustedes, mis estimados aprendices, puedan identificar cómo se enriquece un discurso aplicando técnicas de comunicación verbal y no verbal y cómo a su vez podemos transmitir emotividad a nuestro mensaje dando un discurso eficaz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se estructura esta evidencia? ¿Cómo se estructura esta participación? Entonces dice la guía, primero va a redactar un breve discurso, no más de 1 minuto, entre 200 y 300 palabras. Nosotros ya sabemos que si nos sentamos por ahí a escribir en Word, Word en la partecita de abajo, en la reglita de abajo, nos empieza a decir cuántas palabras llevamos. Entonces, lo primero es, tenemos que elegir un tema para poder escribir el guión, ¿cierto? Hay que escribir el breve discurso. Lo vamos a compartir en no más de 1 minuto. Dice, a partir de los conocimientos adquiridos en el componente formativo comunicación oral y escrita, va a realizar la exposición de dicho discurso a través de un video. Puede investigar otras fuentes de información para ampliar la conceptualización del componente formativo y eso es algo que podemos estar haciendo de manera constante, consultando, revisando, etcétera. Dice, para la realización del video puede utilizar la cámara del computador o celular o incluso pues nos lleva como a otras herramientas en línea que pueden animar, editar, musicalizar y demás como PocTune, Loom, Canva, entre otros. Dicho video tiene dos partes, jóvenes. Ojo en este punto. Tendrá dos partes. En la primera dirá su discurso sin usar ningún elemento comunicativo. O sea que usted va a ser inexpresivo, sin gestos, sin emoción, sin contacto visual, si se quiere. En la segunda, aplica las técnicas de comunicación verbal y no verbal de las que les acabé de hablar. Los gestos, el contacto visual, la postura de las manos, mi postura, mi posición, mi postura en una silla o de pie, etcétera. Entonces, lo primero es, lo hago de manera inexpresiva, casi que leyendo el discurso. No voy a poner entonación de alegría, de qué chévere, o de qué tristeza, esto me parece difícil. No, vamos a leer el discurso, vamos a aprendernos cómo poder hablar frente a la cámara y manifestar el discurso, pero sin ninguna expresión. No haga gestos, no demuestre emoción, trate de ser lo más plano del mundo. Y seguidamente, entonces usted va a leer o va a dar ese discurso aplicando las técnicas. Entonces mueve las manos, entonces hace contacto visual, entonces cuando el discurso hable de la emoción, de la felicidad, de la alegría, etcétera, pues hay que ponerle una entonación en ese sentido. Nuestra cara entonces debe cambiar, nuestro rostro debe cambiar y así es como lo debemos hacer. Luego aparte, usted va a redactar las conclusiones en una página y la va a convertir en PDF. Digamos que de las diferencias encontradas entre las dos formas y cómo comunicarnos correctamente, va a generar valor a nuestras palabras, basado en la experiencia del ejercicio a desarrollar. Entonces, cuente, digamos, en las conclusiones, cuente esas experiencias, ¿cierto? Dependiendo del discurso. El discurso puede ser el que un padre le dice a su hija en la fiesta de 15 años, porque es un momento emotivo y ese es un discurso. Puede ser muy largo, puede ser muy corto. El discurso puede ser el que hace un compañero de clase el último día de clase cuando ya sabe que se han terminado todas las competencias, se han alcanzado todos los logros y están a puertas de graduarse. Entonces, ese es el discurso.
El discurso también podría ser la despedida de un compañero de oficina, de un jefe, la bienvenida de un ser querido. O sea, pueden haber mil y una forma de establecer un discurso. Si por el contrario tenemos acá personas que son líderes, líderes sociales en su barrio, en su entorno, y quizás entre una y otra conversación o entre una y otra actividad que tiene en su cargo, ejerce alguna actividad de orden político, entonces ese es un discurso. Nos va a dar un discurso que va a ser por las familias, por las mujeres, por los niños, o bueno, que va a ser por los empresarios, que va a ser por las personas que tienen un emprendimiento, bueno, etcétera. Hay mil y una forma de establecer un discurso. Dice que se sugiere subir el video a YouTube y entonces ustedes en la evidencia van a copiar la URL del video en YouTube y van a anexar el documento de las conclusiones. Miremos la generalidad de la entrega de la evidencia. Entonces nos van a entregar el video y las conclusiones. Narran el discurso construido en dos partes, sin utilizar y utilizando técnicas de comunicación verbal y no verbal, y las conclusiones de cómo se sintió realizando el ejercicio. En el escrito de conclusiones será máximo de 3 páginas de desarrollo y portada. Y el video será máximo 3 minutos. Por eso es que dicen que el discurso ustedes lo van a elaborar máximo de 1 minuto, entre 200 y 300 palabras. Iniciamos el video haciendo el discurso planos, inexpresivos, sin decir absolutamente nada. Y paso seguido, hacemos ya el discurso con toda la entonación de felicidad o de tristeza o de preocupación o como quiera que sea el sentimiento que nosotros necesitamos transmitir. El formato de documento Word o PDF, bueno, ya el video 3 minutos, o sea que ahí está el minuto de leerlo plano, el minuto de leerlo con emotividad y 1 minuto o menos de 1 minuto entre uno y otro para hacer el empate de la actividad. Y de esta manera, entonces, vamos a cumplir con la actividad. Ustedes se van a remitir al área del video, cómo nos comunicamos a través del discurso. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. Muchachos, lo siento tímidos hoy. Profe, buenas noches. Buenas noches. Bueno, entonces, perdón, vamos a dar orden, vamos a dar el uso de la palabra en este orden. Claudia, Mauro y Pedro. Y luego Esteban, ¿sí? Claudia. Buenas noches, instructora. Buenas noches. Tengo una duda, es que estoy metida en la plataforma, pero no sé en dónde puedo conseguir esa guía. ¿En sesiones? Bueno, ¿En la guía se sesiones las en voy a línea? no, la guía se las voy a compartir en un momento, pero la guía de aprendizaje está, digamos que cuando ustedes hablen la plataforma, el menú que se nos despliega en la parte izquierda, entonces vamos a ir a fase 1 de análisis, vamos a darle como un cliccito a la actividad de proyecto 1, material de formación, guía de aprendizaje. Voy a compartir en este instante, que creo puedo, estoy en este momento, que se me hizo a ver, vamos a ver, muchachos, si lo logran ver. ¿Están viendo aquí mi plataforma? Sí, sí, señora, se ve. Ok, bueno, miren, aquí en la parte de arriba donde se mueve el cursor, estoy en coordinación de procesos logísticos, 333-64-57. Aquí en esta partecita izquierda, acá donde se están moviendo donde se está resaltando, entonces cuando entramos al curso, yo veo aquí fase 1, análisis. Ya pasamos la fase de inducción, información general, cronogramas. Fase 1, análisis. A ver, yo lo cierro para que lo vayamos haciendo juntos.
Fase 1, análisis. Aquí entonces me desplegó porque, bueno, ya lo tenía abierto. Actividad de proyecto 1, entonces aquí está el material de formación y abajito está guía de aprendizaje. Guía, cuando le damos clic en guía de aprendizaje, van a encontrar lo que ustedes están viendo acá, este portátil, esta pantallita con el número 1. Y dice, clic aquí para acceder al recurso educativo. Y ahí está la guía de aprendizaje. Ya ustedes le dan aquí descargar. No sé si ustedes de pronto recibieron en días pasados un correo electrónico o está pendiente de recibirlo, donde hay una sugerencia y es que ustedes se enseñen a tener una carpetica con todas sus evidencias. Ya ustedes mirarán si la suben al drive de su correo electrónico, la conservan en una memoria, la conservan en el computador. ¿Por qué? Porque es importante, jóvenes, porque a veces sucede que cuando estamos migrando plataformas y demás, a veces las evidencias se pierden de la plataforma. A veces hemos calificado como instructores evidencias y se pierde incluso la calificación. Entonces, esta guía que ustedes acabaron de descargar, que van a descargar, le van a abrir una carpetica, la van a empezar a guardar, entonces van a guardar, van a la carpetica una subcarpeta de fase de inducción, una subcarpeta de fase 1 análisis y así sucesivamente. Esa es una instrucción. Entonces, hasta ahí, claro, Claudia. Bueno, Sí, muy bien. señora, muchas gracias. Ok, bueno. Siguiente persona que había levantado la mano había sido Pedro y luego seguía Mauro. ¿O pasamos a Pedro? O a Mauro, perdón. Mauro, lo escuchamos. Doctora, buenas noches, compañero, buenas noches. Mi pregunta es, ¿el discurso escrito hay que adjuntarlo también a la evidencia o no? No, señor. El discurso no hay que adjuntarlo. Muchas gracias. Esteban, ¿hace uso de la palabra? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches a todos, compañeros. Profe, qué pena es que estaba ahorita en la tienda y está cayendo un aguacero, entonces no alcancé a escuchar bien la parte del video. Y tengo una pregunta, si el video debemos ser nosotros hablando o es un video nosotros narrándolo con imágenes. Esa era la duda, qué pena, instructora. No se preocupe, Esteban. Bueno, el video sí, es cada uno de ustedes haciendo como su narrativa. Entonces, la primera fase del video van a leer su discurso o van a presentar su discurso porque puede que no lo vayan a escribir, sino que lo van a tener como una referencia. La primera fase es el discurso, ustedes mirando a la cámara de manera inexpresiva. A ver, yo prendo mi cámara, muchachos, pues porque esto sí no me gusta de manera inexpresiva, como planos, como no me interesa lo que estoy diciendo, estoy hablando. La segunda fase es donde van a poner digamos, el componente de la comunicación no verbal, el mover las manos, el mirar a la cámara, la entonación. Si mi discurso es alegre, pues entonces que se sienta ese ánimo, que esa entonación esté así. Si por el contrario mi discurso es triste, porque pues puede que se esté despidiendo un ser querido que se va a ir a vivir a otro país, pues no voy a estar tan emocionado en el sentido de que no voy a estar feliz, sino que voy a estar triste, pero tengo una emoción, tengo un sentimiento que transmitir. Entonces, esa es la idea. Voy a resumir, de acuerdo a la pregunta de Mauro. No tienen que adjuntar el discurso. Lo que tienen que adjuntar es un documento de conclusiones, de cómo se sintieron o de cuáles fueron las diferencias que tuvieron en uno y otro momento. Ah, bueno, entonces en el primer momento, en efecto, lancé un mensaje, lo entregué, pero cuando hice la segunda fase, que es ponerle la entonación, el ánimo, el mover las manos o el moverme en algún lugar, pues sentí que fue más certero mi mensaje, sentí que ese mensaje sí le iba a llegar a las personas de la manera más adecuada. Entonces, eso es lo que ustedes van a escribir en un documento de conclusiones
y ustedes lo van a adjuntar. Van a adjuntar el video y el documento de conclusiones. ¿Vamos claros hasta ahí? Bueno, Sí, Sí, le señora. voy a dar el uso de la palabra a Pedro, luego a Luz Elena. Francisco está preguntando por acá que si se puede hacer el video en el celular. Sí, sí se puede hacer el video en el celular. Entonces escuchamos a Pedro, a Luz Elena y luego a quien más haya levantado las manos, mientras yo les comparto por acá la guía en un instante. Pedro, Tenido intermitencia en la señal y al comienzo ah, de la explicación del video lo que no escuché fue el tema a tratar. ¿Sobre qué tema exactamente? Ya eso es el que uno decida escoger. sí. En efecto, es el que decida escoger. Puede ser el discurso, puede ser familiar, el discurso puede ser de liderazgo, puede que yo sea edil de mi comuna o puede que sea presidenta de la Junta de Acción Comunal a la que yo pertenezco y entonces quiero dar un mensaje de motivación o de tranquilidad a mi comunidad. O quiero dar el mensaje, quiero hacer un discurso para mi hija que cumple 15 años, o quiero dar un discurso para mi prima que se va a ir a vivir al exterior, o quiero dar un discurso a mi mejor amigo porque acabó de llegar del exterior. Entonces, el tema es libre. El tema es libre y el discurso no se tiene que adjuntar. Les acabo de poner en en el grupo de WhatsApp la guía de aprendizaje para que quienes no lo hayan podido descargar, pues lo tengan ahí como muy a la mano. ¿Alguna otra inquietud? Yo vi que Lorena de pronto estaba levantando la mano. Muchachos, hablen ahora o callen para siempre, no mentiras. Es un mal chiste. Aprovechemos el momento y si no lo alcanzamos ahora, pues yo voy a estar disponible para ustedes. Luz Elena. Buenas noches, profes y compañeros. Lo mismo similar a lo que Pedro estaba diciendo, profe, en lo del video. En lo poquito que yo he podido entender, o sea que en la parte del video debo como hacer en un solo video, el primero sin gesto, ¿cierto? Y el segundo con gesto, pero en un solo video corto. El video será máximo de 3 minutos, porque el discurso será de 1 minuto. Nos sugieren que el discurso tenga entre 200 o 300 palabras. ¿Y cómo logramos eso? Escribiéndolo en Word. Porque Word fácilmente me empieza a decir cuáles son las palabras, ¿sí? Esa es, digamos, como la intención de la evidencia. Video narrando nuestro discurso, uno sin ninguna emoción, sin ningún sentimiento, sin ninguna entonación, nada, como plano. Y la segunda fase del video ya con el entusiasmo o la tristeza, porque puede que el discurso sea triste. Rosa nos escribe por aquí que no tiene red, que se quedó la pantalla sin imagen. Ay, Rosa. ¿Pero nos escucha? Escríbanos, porfa, si nos está escuchando, Rosa. ¿Alguien más, muchachos? Esteban está por ahí escribiendo. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿Quién pregunta más? Bueno, jóvenes, en este orden de ideas, bueno, Sandra volvió a levantar la mano. Sandra, la escuchamos. Luego Pedro. Sandra. Buenas noches. Lo que pasa es que yo, digamos, ingreso a la plataforma, ¿sí? Y yo me guío porque salen, para enviar las evidencias, salen los cuadritos rosados. Pero a su merced yo no veo nada rosado que diga qué fechas o cuándo hay que entregar las evidencias, las actividades. No encuentro.
Bueno, habría que revisar qué es lo que ve Sandra en su momento en la pantalla. Esta evidencia tiene fecha de entrega el 30 de octubre, o sea, dentro de una semana. Y voy a Sí, revisar señora. qué puede estar pasando. Mayra me Y dice que sí podemos enviar la grabación. Claro que sí, yo les envío más tardecito la grabación al WhatsApp. Cuando ya la suba a YouTube, se las puedo enviar. Sandra, ¿alguna otra pregunta para darle el uso de la palabra a Pedro y a Luz Elena? no, señora, solamente era eso. Muchas gracias. Bueno, ok. Luz Elena, Sí, profe, otra preguntita. Esto, profe, yo también iba a preguntar similar a eso. Usted sabe que en las actividades que nos habían dejado, cierto, como decir, del mapa mental, el mapa del proceso logístico y el primero que fue el cuestionario, ¿cierto? ¿Esta actividad no va a aparecer así como estas otras actividades? O eso es lo que quiero como saber, ¿no? bueno, voy a dar una revisadita de la plataforma una vez terminemos nuestro encuentro. Voy a revisar si es que no están disponibles para ustedes por temas de fechas. Puede suceder que no estén disponibles por temas de fecha porque apenas hoy iniciamos esta fase de la competencia. Entonces lo voy a revisar. Puede ser posible que es un tema de la disponibilidad. Creo que por ahí es donde está la cosa. Yo las pongo disponibles y ustedes las van a ver como las demás entregas. Voy a darle el uso a la palabra a Pedro que había levantado la mano y a Rosa, o Pedro ya no va a... ¿Es claro hasta ahí, Luz Elena? Sí, profe, exacto. Bueno, yo las reviso y estoy segura que debe ser por eso las pongo disponibles para que ustedes las puedan ver. ¿Pedro tiene algo para decirnos o le damos el uso a la palabra a Rosa? Bueno, Rosa, escuchamos y ya voy a contestarle a Esteban. Rosa, Buenas noches. ¿Sí me escuchan? buenas noches. Sí, señora. Ah, bueno, está un poco mal aquí mi internet, lo siento. Tranquila. Bueno, sí, instructora, sí quería hacer como esa observación, como ese punto, porque en estos momentos, pues estoy conectada a la plataforma Sayuna y no se evidencia como tal lo de digamos, en la cuestión que uno vaya a realizar el envío, mira que no aparece. O sea, tenemos las otras actividades, pero sí siempre aquí, porque se demora al momento de como tal enviar la actividad. O sea, Ok, no, en voy, ese momento voy a revisarlo. no está. Voy a revisarlo. Yo creo Sí, que es eso, porque, es que no está disponible para ustedes, pero ya lo voy a revisar, ¿ok? Muchas gracias. bueno, listo, sí, señora. Bueno, ok. Esteban pregunta que si el discurso se puede leer o memorizarlo o decirlo. Pues a ver, Esteban, digamos que la sugerencia es, al escribirlo, es la primera forma en que yo estoy plasmando lo que quiero decir. Al leerlo, trato como de interiorizarlo un poco. Hay momentos en que uno lee, pero no se nota Me tanto, parece, sí. ¿cierto? La idea es que, digamos que no se Y note tanto solamente aparece porque, pues algoritmo, videos después hay que ponerle, sustitución. Rosa, porfa, Ya lo cierras el dije, no micrófono, aparece. porque la idea es después ponerle como toda la entonación y todo. Seguramente es muy difícil aprendernos el discurso, pero si nosotros lo estamos elaborando, si nosotros sabemos qué queremos decir, puede ser un poco fácil, ¿cierto? Mis métodos de estudio pueden ser un poco arcaicos, un poco antiguos, pero a mí me gusta escribir. No escribamos pues a la mano, escribamos en el computador, porque ese es un mecanismo en que mi cerebro se proyecta, está leyendo, está produciendo. Al decirlo, al leerlo, al hablarlo, es una forma de interiorizarlo, pero no te lo tienes que aprender de memoria. No, esa no es la idea. En la medida que puedas irlo leyendo sin que se note que está leyéndose tanto, porque le metes ahí tu componente adicional, esa es una forma correcta, Esteban. Espero que haya sido clara la respuesta. Me escribes, por favor. Y Pedro volvió a levantar la mano. Pedro, escuchamos, Pedro. Pedro tiene el micrófono cerrado.
Pedro tendrá mala señal. Esteban, porfa, me escribes en el chat si has entendido mi respuesta. Es importante. Pero si puedes hablar, tienes el uso de la palabra, por favor. Ok, Esteban, me gusta que haya quedado clara, Sí, la respuesta. Pedro, sí, escuchamos. sí, profe, qué pena. Lo que pasa es que he tenido bastante intermitencia con la señal. No, Tranquilo. Se fue, se fue la voz. Quedó silenciado. sí, no, Sí. lo que yo le quería comentar ya, eh, saliéndonos un poquito del tema del video, es que si usted nos puede facilitar las diapositivas que nos compartió en la sesión. Claro, con mucho gusto. Ya se las pongo también en el grupo de WhatsApp. Claro que sí. Es para eso, para que ustedes las puedan tener allí disponibles. Ya mismo se las comparto. Listo, jóvenes, entonces, si no es más, nos veremos la próxima semana. Estaré muy pendiente de ustedes lo que necesiten vía WhatsApp, me escriben. Ya voy a revisar la plataforma en un momento para poder dejar disponible las evidencias. Denle la chequeadita al material de formación y bueno, ahí ya les voy a enviar entonces las diapositivas para que las tengan disponibles. Una feliz noche entonces a todos. Que descansen. Muchas gracias por el interés, por estar conectados, todo eso es muy importante. No se preocupe, Pedro, que yo también a veces he tenido fallas con la señal y eso lo frustra mucho a uno. Uno quiere prender la cámara, uno quiere hablar, quiere presentar. No se preocupe, suele pasar, tranquilo, Pedro, yo lo entiendo perfectamente. Gracias, Sandra, también por el interés y gracias a todos, jóvenes. Espero que tengan una muy buena noche. Gracias, Buenas inspectora. noches a Gracias, profe. todos. Buenas Un noches. Gracias, abrazo. buenas Dios los bendiga. Bueno, un abrazo a todos, gracias.